Altai, nómadas de las montañas heladas. Las montañas del Altai se alzan donde 4 naciones se encuentran: Rusia, Kazajistán, Mongolia y China. Un nudo de picos y valles que ha servido como encrucijada, campo de batalla y refugio durante miles de años. No es la cordillera más alta del mundo, ni la más larga. Pero quizás sí la más trascendente. De estas montañas surgieron los pueblos turcos, las hordas mongolas, oleadas de migración y conquista que dieron forma a Eurasia. El Altai siempre fue más que geografía. Fue un punto de origen, un lugar donde las culturas nacieron antes de extenderse por los continentes. El nombre en sí significa montañas doradas en lenguas turcas, aunque nadie sabe con certeza a qué oro se refiere. Si a los colores del otoño, a los depósitos minerales o a algo más metafórico. La cordillera se extiende aproximadamente 2.000 kilómetros a través de Asia Central, con elevaciones que superan los 4.500 metros. Los glaciares se aferran a los picos más altos y alimentan ríos que desembocan en desiertos y estepas, dando vida a regiones que de otro modo serían inhabitables. Este es un país de nómadas. No la versión romántica de los cuentos, sino la real. Gente que se desplaza con las estaciones y los animales, que vive en tiendas de fieltro calentadas con estiércol seco, que mide la riqueza en ganado y las distancias en días de viaje. Los kazajos del Altai, el pueblo altayano propiamente dicho, los tuvanos, los mongoles, grupos distintos, lenguas distintas, pero unidos por una forma de vida que antecede a las naciones, las fronteras y la insistencia del mundo moderno en el sedentarismo y la permanencia. Aquí es donde el nomadismo sobrevive. Apenas, precariamente, quizás una generación más. Suscríbete para más documentales de viaje desde los rincones más remotos del planeta. Y deja un comentario. ¿Desde dónde nos estás viendo? Gorno-Altaisk, la capital entre 2 mundos. Gorno-Altaisk, capital de la República Rusa del Altai, se asienta en un valle a 280 metros de altitud, rodeada de montañas que se elevan hasta los 4.000 metros. Con 65.000 habitantes, es la única ciudad real en una región del tamaño de Portugal. Aquí es donde la cultura nómada se encuentra con la administración rusa, donde los altayanos indígenas navegan por una burocracia diseñada por y para poblaciones sedentarias, donde la vida tradicional y las exigencias modernas chocan a diario. La ciudad fue fundada en 1830 como misión ortodoxa rusa. Parte del esfuerzo imperial por convertir y controlar a las poblaciones indígenas. Funcionó, en parte. Muchos altayanos se convirtieron, al menos nominalmente, aunque las creencias tradicionales persistieron bajo barnices cristianos. El chamanismo, la veneración a las montañas sagradas,
los rituales ligados al ganado y las estaciones. Todo eso nunca desapareció del todo, solo se ocultó o se volvió sincrético, mezclando santos cristianos con espíritus más antiguos. La arquitectura es soviética, bloques de apartamentos de hormigón, calles anchas, una plaza central dominada por una estatua que ha sido reemplazada 2 veces según cambiaron los vientos políticos. Hay poco aquí que sea distintivamente altayano, salvo la gente misma y el Museo Nacional, que alberga artefactos de los enterramientos de Pasir. Tumbas congeladas del siglo V al museo, que conservaron textiles, tatuajes y restos momificados que muestran una notable continuidad con las culturas nómadas posteriores. La ciudad funciona como puerta de entrada a las montañas. Los turistas pasan por aquí antes de adentrarse en la naturaleza. Los operadores turísticos trabajan desde aquí. Los organismos gubernamentales coordinan desde aquí. Pero también es a donde acuden los altayanos cuando ya no pueden sostener la vida nómada. Cuando necesitan atención médica, y cuando sus hijos requieren una educación que no existe en los valles remotos. Es un lugar de transición, de pasar de un mundo a otro, a menudo de forma definitiva. Las temperaturas invernales caen hasta los 25 grados bajo cero. La primavera llega tarde, el otoño es breve. La ciudad existe a la sombra de las montañas, literal y figuradamente. Los picos son siempre visibles, siempre presentes, un recordatorio de lo que hay más allá del asfalto y los tendidos eléctricos. Algunos residentes mantienen vínculos con familiares nómadas, visitándolos en verano, ayudando durante las migraciones. Otros han cortado esos lazos por completo, convirtiéndose en rusos urbanos que resultan ser étnicamente altayanos, con la lengua y la cultura reducidas a festivales y museos. La lengua altayana está en peligro de extinción. El ruso domina la educación, los medios de comunicación, el gobierno, el comercio. Los niños aprenden altayano en la escuela como asignatura, o no como lengua materna. El resultado es predecible. Cada generación habla con menos fluidez que la anterior. El vocabulario se reduce y al final solo los ancianos recuerdan los modismos y las canciones que expresaban conceptos que el ruso no puede capturar. Gorno-Altaisk es una necesidad práctica, el compromiso entre mantener la identidad étnica y acceder a los servicios modernos. Pero también es evidencia de la lenta agonía del nomadismo. Una vez que la gente se asienta, raramente regresa a las montañas. La meseta de Ukoke. Las tierras silenciosas. En el extremo sur del Altai, donde Rusia, Kazajistán, Mongolia y China casi se tocan, la meseta de Ukok se eleva a 2.500 metros. Una altiplanicie cubierta de pastizales conocida en altayano como Uk-Mer, las tierras silenciosas o tierras del fin.
Este es un territorio sagrado, venerado durante milenios, aún en gran medida desprovisto de presencia humana permanente. El invierno aquí es brutal, 35 grados bajo cero. Vientos que alcanzan los 140 kilómetros por hora, en nieve que lo entierra todo durante 8 meses. La meseta es famosa por los enterramientos de Pasirk, tumbas antiguas donde el permafrost conservó cuerpos, textiles y artefactos con un detalle extraordinario. La más famosa es la Doncella de Hielo, descubierta en 1993. Una mujer sepultada hace 2500 años con elaborados tatuajes, ropa de seda y caballos sacrificados para su viaje al más allá. Hacia su extracción de la meseta generó polémica. Muchos altayanos creen que perturbar estas tumbas trae desgracias y, de hecho, poco después de su excavación, la región sufrió terremotos e inundaciones que los lugareños atribuyeron a la ira de sus ancestros. La Doncella de Hielo descansa ahora en un museo de Novosibirsk, aunque ha habido llamados para su devolución. El pueblo altayano considera Ukok como morada de espíritus, un paisaje demasiado poderoso para una presencia casual. Pocos viven aquí de forma permanente. Algunos ganaderos nómadas traen su ganado en verano. Los guardias fronterizos patrullan, los científicos estudian. Pero en su mayor parte está vacía, azotada por el viento, un lugar que parece menos tierra y más umbral entre mundos. El permafrost que preservó las tumbas antiguas se está descongelando. Yacimientos arqueológicos que permanecieron congelados durante milenios se están degradando ahora, y la evidencia desaparece antes de que pueda ser estudiada. El cambio climático está borrando la historia aquí, literalmente derritiéndola en barro. Los científicos se apresuran a documentar lo que va aflorando antes de que se pierda, sabiendo que están en una carrera que eventualmente perderán. La meseta está designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Protegida en el papel, vulnerable en la práctica. La minería ilegal ocurre en valles remotos. Oro, principalmente, extraído por operaciones que dejan cicatrices visibles desde el espacio. Las fronteras aquí son porosas, la aplicación de la ley mínima. El incentivo económico para la extracción abrumador frente a la regulación local o internacional. Las tierras silenciosas están siendo vaciadas, la riqueza extraída, el daño permanente. Para los pueblos nómadas que aún usan Ukok de forma estacional, los cambios son viscerales. Los pastizales que sustentaron al ganado durante siglos se están degradando, los patrones de vegetación están cambiando, el clima se vuelve impredecible. El conocimiento acumulado durante generaciones, cuándo moverse y a dónde, qué valles ofrecen el mejor pasto, cómo predecir las tormentas, se vuelve menos fiable cada año. La tierra cambia más rápido de lo que la cultura puede adaptarse. Koshagaj, la ciudad más fría.
A 1750 metros de altitud, en el rincón sureste de la República del Altai, Kosh Agach es uno de los lugares habitados más fríos de Rusia fuera de Siberia. Las temperaturas invernales caen hasta los 45 grados bajo cero, y la ciudad ostenta el récord de temperatura más baja del Altai, 62 grados bajo cero, registrado en 1969, con 7.000 habitantes, en su mayoría kazajos y altayanos étnicos. Existe como centro de servicios para la estepa circundante. Un terreno duro, seco y ventoso, donde la ganadería nómada es el único medio de vida viable. El nombre de la ciudad significa adiós a los árboles en altayano, y es exacto. Aquí es donde el bosque termina y comienza la estepa de alta montaña. El paisaje es severo, praderas onduladas, montañas lejanas, un cielo que lo domina todo. En invierno, el viento es implacable y arrasa la nieve del suelo, formando ventisqueros que sepultan caminos y edificios. En verano, y las tormentas de polvo reducen la visibilidad a pocos metros, y la tierra seca es levantada y arrojada por vientos que nunca cesan del todo. Kosh Agach sirve como base invernal para muchas familias nómadas que viven en yurtas en las montañas y estepas circundantes durante los meses más cálidos. Cuando las temperaturas caen demasiado, cuando la nieve se vuelve demasiado profunda, vienen al pueblo. Los niños se matriculan en la escuela y las familias se aprietan en pequeños apartamentos o se quedan con parientes esperando la primavera para regresar con sus rebaños. Es un compromiso entre la tradición nómada y la necesidad moderna. Un patrón que se repite en todo el Altai, donde los pueblos indígenas intentan mantener sus vidas tradicionales mientras acceden a servicios que requieren sedentarismo. El pueblo tiene una cualidad espectral. Medio vacío incluso cuando está técnicamente lleno, edificios vacantes o apenas utilizados. Calles que parecen abandonadas incluso de día. Es un lugar al que la gente viene cuando debe, no donde quiere estar. La estepa circundante es el hogar. Kosh Agach es solo refugio del peor invierno. Una concesión temporal al frío que ni siquiera los nómadas más curtidos pueden soportar del todo en tiendas. La carretera que atraviesa Kosh Agach conecta Rusia con Mongolia, el Chuisky Tract. Una de las carreteras más pintorescas y peligrosas de Asia Central. Ahora está asfaltada y algo mantenida, pero sigue siendo susceptible a corrimientos de tierra, cierres invernales. Tramos donde un lado es el acantilado y el otro una caída al vacío. Los camioneros la usan para transportar mercancías entre países. Los turistas la recorren en busca de aventura. Los lugareños la usan porque no hay alternativa. La carretera es al mismo tiempo salvavidas y peligro, la única conexión fiable con el mundo exterior. El cambio climático se hace visible aquí de formas inesperadas. Los inviernos más cálidos suenan como algo beneficioso, pero no lo son. Los ciclos impredecibles de deshielo y recongelación
crean capas de hielo que el ganado no puede romper para llegar a la hierba de debajo. El conocimiento tradicional sobre a dónde llevar los animales, cuándo migrar a cotas más bajas, se vuelve poco fiable. Los ganaderos pierden animales, no por el frío, sino por el hambre. Porque los patrones estacionales que aprendieron sus ancestros ya no se cumplen. La generación joven se está marchando. Las escuelas del pueblo están medio vacías. Los maestros cumplen contratos cortos antes de solicitar traslado a destinos más cálidos y fáciles. Hay pocas oportunidades económicas. El pastoreo proporciona subsistencia, pero no prosperidad. Y las habilidades que requiere no se traducen en empleo en otros lugares. Los hijos que se van a la universidad en Gorno-Altaisk o Novosibirsk rara vez regresan. El monte Beluja, el pico sagrado. El Beluja se eleva a 4.506 metros. El pico más alto del Altai y de Siberia, una enorme pirámide de roca y hielo visible desde cientos de kilómetros de distancia. El nombre de la montaña significa blanca, en ruso, en alusión a la nieve y el hielo perpetuos que cubren su cima. Para el pueblo indígena altayano es Uch Sumer, el pico de las tres cabezas, y es la montaña más sagrada de su cosmología, morada de espíritus, axis mundi, que conecta la tierra con el cielo. La montaña es intimidante. Los glaciares descienden desde la cumbre en todas direcciones, con cascadas de hielo y grietas que hacen el ascenso técnico y peligroso. El tiempo cambia sin advertencia. Las mañanas despejadas se convierten en ventiscas por la tarde. Las temperaturas se desploman. El viento hace imposible el avance. Los escaladores mueren aquí con regularidad, la mayoría por caídas o hipotermia. A veces por avalanchas que barren rutas enteras. La montaña no da la bienvenida a los visitantes, aunque tolera su presencia cuando muestran el respeto debido. La creencia altayana tradicional sostiene que el Beluja no debe ser escalado, es sagrado, inviolable. No un desafío a conquistar, sino una presencia espiritual que debe venerarse desde la distancia. Los alpinistas soviéticos ignoraron esto. Realizaron la primera ascensión en 1914 y convirtieron la montaña en otra cima que tachar de las listas. Los alpinistas modernos llegan de todo el mundo, la mayoría ignorantes o indiferentes a las creencias locales, centrados en la cumbre más que en su significado. La tensión entre la cultura alpina occidental y la práctica espiritual indígena está en curso y sin resolver. Los escaladores ven un pico hermoso y desafiante. El pueblo altayano ve una profanación. Forasteros pisoteando tierra sagrada por el ego y las fotos. La montaña misma parece indiferente. Mata a escaladores y chamanes por igual, concede el éxito en la cumbre y lo niega sin patrón alguno. Opera según reglas que los humanos le proyectan,
pero que ella nunca confirma. Al pie de la montaña, el valle de Akem sirve como acceso y zona de preparación. Es hermoso. Praderas alpinas, arroyos glaciares, flores silvestres en el breve florecimiento estival, pero también duro. Las heladas pueden ocurrir cualquier noche del año, las tormentas se forman de repente, el aislamiento es absoluto. Unas pocas estaciones de investigación funcionan aquí de forma estacional. El rescate de montaña mantiene una base. Los escaladores acampan mientras se aclimatan. Nadie vive aquí de manera permanente. La altitud y el frío hacen imposible la habitación durante todo el año sin recursos que nadie está dispuesto a invertir. El cambio climático es visible en los glaciares del Beluga. Están retrocediendo, adelgazándose, exponiendo roca que ha estado cubierta de hielo durante milenios. Las rutas de escalada cambian a medida que desaparecen los accidentes glaciares, haciendo el ascenso más peligroso. El agua de deshielo alimenta ríos de los que dependen millones de personas río abajo. A medida que los glaciares menguan, el caudal de esos ríos se vuelve más estacional, menos fiable. La montaña no es solo un símbolo espiritual, es una torre de agua, y su hielo es al mismo tiempo sagrado y práctico, y se reduce de maneras que afectarán a muchos más que a alpinistas y chamanes. Para el pueblo altayano, los glaciares cambiantes del Beluga son una señal más de que el mundo está desequilibrado, de que los espíritus están descontentos, de que el irrespeto mostrado a los lugares sagrados tiene consecuencias. Para los científicos es el cambio climático medible, el carbono en la atmósfera calentando el planeta, el hielo respondiendo a las leyes físicas. Ambas explicaciones son verdaderas, ambas son insuficientes. La montaña contiene multitudes, geología, mitología, historia e incertidumbre futura. Emu, entre bosques y fronteras. Emu es un pequeño asentamiento en la región china del Altai, dentro de Xinjiang, cerca de los límites con Mongolia, Rusia y Kazajistán. No es un centro administrativo importante ni una ciudad estratégica, sino un pueblo remoto, enclavado entre montañas boscosas y ríos fríos que descienden desde las cumbres. A diferencia de las estepas abiertas del Altai ruso, aquí el paisaje combina praderas altas con densos bosques de abedules y alerces. Es uno de los pocos lugares donde aún vive el pueblo Tuva en China, una minoría cultural cuyas raíces se entrelazan con el mundo nómada del Altai más amplio. Emu parece detenido en otra época. Casas de madera oscura con techos inclinados se alinean junto al río, chimeneas humeando durante los largos inviernos. El frío aquí es extremo, temperaturas que descienden muy por debajo de los 30 grados bajo cero, y la nieve cubre el valle durante meses. En verano, el paisaje se transforma en praderas verdes, salpicadas de flores silvestres.
Mientras el ganado pasta en las laderas y los caballos cruzan los puentes de madera que conectan el pueblo. Aunque muchos habitantes viven hoy en estructuras permanentes, la cultura mantiene elementos profundamente ligados al nomadismo. Las familias aún crían ganado, practican migraciones estacionales a menor escala y conservan tradiciones orales, música y técnicas de pastoreo transmitidas por generaciones. No es el nomadismo pleno de las altas mesetas, pero tampoco es sedentarismo absoluto. Es una forma híbrida, adaptada a fronteras modernas, regulaciones estatales y turismo creciente. El turismo ha transformado parcialmente Hemu. Visitantes llegan atraídos por la imagen de un pueblo intacto en medio de montañas doradas en otoño. Se han construido alojamientos, pasarelas de madera y miradores, pero detrás de esa imagen escénica persiste una comunidad real que negocia su identidad entre tradición y mercado. La cultura tuba no es un espectáculo, aunque a veces se vea obligada a representarse como tal para sobrevivir económicamente. Hemu representa otra cara del Altai. No la estepa abierta y ventosa, sino el valle protegido donde bosque y montaña se encuentran. Aquí, el nomadismo no desapareció abruptamente, se transformó. Las migraciones son más cortas, los rebaños más pequeños y las casas más permanentes. Sin embargo, la relación con la tierra continúa siendo íntima, práctica y espiritual. Si Ukok es silencio y Beluja es lo sagrado inalcanzable, Hemu es la adaptación visible. Un ejemplo de cómo las culturas del Altai intentan persistir dentro de estructuras estatales modernas, sin romper del todo con su pasado móvil. No es el fin del nomadismo, pero tampoco su forma intacta. Es su evolución forzada, su negociación constante con el siglo XXI. Y aún así, al amanecer, cuando la niebla se levanta sobre el río y la luz dorada toca los tejados de madera, Hemu revela algo más profundo que su imagen turística. Los caballos avanzan entre la bruma, el humo asciende recto en el aire helado y las montañas enmarcan el valle como lo han hecho durante siglos. En esos momentos, antes de que lleguen los visitantes y el día moderno comience, el ritmo es antiguo. No completamente intacto, no completamente perdido, pero todavía reconocible. Hemu existe en ese delicado equilibrio, un lugar donde el pasado no ha desaparecido, aunque ya no pueda existir exactamente. Pero ese equilibrio es frágil. Cada nueva carretera, cada temporada turística más intensa, cada joven que decide marcharse a la ciudad inclina ligeramente la balanza. La cultura no desaparece de golpe, se diluye, se adapta, se simplifica para ser comprendida desde fuera. Kizilchin, el Marte del Altai. Se encuentra en el distrito de Kosh Agach, en la República de Altai, no muy lejos de la frontera con Mongolia. Su nombre significa Barranco Rojo en lenguas túrquicas, y la descripción es literal.
Aquí, la tierra abandona los tonos verdes y grises habituales de la montaña y estalla en capas de rojo, naranja, amarillo y púrpura. Las colinas parecen pintadas a mano, como si alguien hubiera derramado pigmentos minerales sobre un paisaje antiguo y los hubiera dejado secar bajo un sol implacable. El apodo popular es Marte del Altai. No es exageración. Las formaciones sedimentarias, modeladas por millones de años de erosión, crean un relieve ondulado que recuerda a fotografías del planeta rojo. Las vetas de hierro tiñen el suelo de carmesí profundo. Otros minerales aportan bandas ocres y lilas. No hay bosques aquí, apenas vegetación baja que resiste el viento constante. El cielo domina la escena, inmenso, y la sensación es de estar en otro mundo. Aunque se trate de una tierra con una historia profundamente humana. A diferencia de Ukok o Beluja, Kyzyl-Chin no es sagrado por tradición espiritual ampliamente documentada, pero sí lo es en un sentido más silencioso. Es un archivo geológico abierto. Las capas expuestas cuentan historias de antiguos mares interiores, de movimientos tectónicos o de climas que nada tienen que ver con el frío actual. Cada franja de color es tiempo comprimido. Caminar por el barranco es caminar sobre millones de años visibles a simple vista. La presencia humana aquí es mínima. Algunos ganaderos atraviesan la zona con sus rebaños, utilizando los valles cercanos como rutas de paso estacionales. Los turistas llegan cada vez con mayor frecuencia, atraídos por fotografías que prometen un paisaje extraterrestre sin salir de la Tierra. Vehículos todoterreno levantan polvo en caminos improvisados. No hay infraestructura formal extensa. Pero la huella humana aumenta lentamente. El viento es constante. Arrastra arena fina que se acumula en las grietas del terreno. En verano, el calor puede ser seco y abrasador. En invierno, el frío corta la piel y endurece el suelo como piedra. Es un entorno extremo, pero no inhóspito para quienes han aprendido a leerlo. Los pueblos nómadas del Altai han cruzado estos parajes durante generaciones, no porque sean fértiles, sino porque forman parte de un sistema mayor de rutas y estaciones. Kyzyl-Chin también revela otra tensión contemporánea. La fragilidad de los paisajes frente al turismo no regulado. Las colinas son suaves, fácilmente erosionables. Una sola rueda fuera del sendero puede dejar cicatrices visibles durante años. Lo que parece roca sólida es, en muchos puntos, sedimento compacto que el viento y el agua modelan lentamente. La belleza que atrae visitantes es la misma que puede desfigurarse con rapidez. Y sin embargo, al atardecer, cuando el sol bajo intensifica los rojos hasta volverlos casi incandescentes, el lugar recupera una cualidad primordial. Las sombras se alargan, las bandas minerales se vuelven más profundas y el silencio regresa cuando los motores se apagan. Kyzyl-Chin no necesita mitología para imponerse. Costas es antiguo de una manera que excede cualquier cultura humana. En el contexto del Altai,
Kizil Chin representa el tiempo geológico frente al tiempo humano. Las culturas nómadas pueden desaparecer. Las fronteras pueden cambiar. Los pueblos pueden vaciarse. Las colinas rojas permanecerán, erosionándose lentamente, indiferentes a quien las nombre o las fotografíe. Son recordatorio de que el Altai no es solo historia humana ni conflicto cultural, sino también una memoria mineral que precede y sobrevivirá a todo lo demás. Aún así, incluso este paisaje aparentemente vacío ha sido integrado en la memoria cultural de quienes lo atraviesan. Para los pastores que se desplazan entre valles y mesetas, Kizil Chin no es un espectáculo, sino un punto de referencia. Una señal en el horizonte que indica rutas, estaciones y proximidad a fuentes de agua. Las montañas rojas no necesitan nombre oficial para existir en la cartografía mental nómada. Son parte de un conocimiento práctico del territorio, transmitido sin mapas ni coordenadas, donde cada color y cada formación tienen un significado funcional dentro del ciclo de movimiento. Kudai, donde el movimiento es hogar. Kudai no aparece en la mayoría de los mapas. No es un pueblo formal ni una entidad administrativa clara. Es un nombre que designa una zona de reunión estacional en los valles remotos del sur del Altai, cerca de las montañas que se elevan hacia Beluga y las fronteras invisibles entre Rusia, Mongolia y Kazajistán. Kudai no es un lugar fijo, es un punto dentro de un patrón de movimiento. Existe cuando las familias llegan con sus rebaños, desaparece cuando vuelven a marcharse. Aquí viven algunas de las últimas familias que practican el nomadismo pleno en el Altai. No son ganaderos sedentarios con animales. Son pastores cuyo calendario está determinado por la hierba, la nieve y el viento. En primavera descienden a los valles bajos, donde el deshielo llega primero. En verano, ascienden a los pastos de alta montaña, donde el aire es más fresco y los insectos menos agresivos. En otoño regresan a altitudes intermedias. En invierno buscan refugio en depresiones protegidas del viento. El ciclo no es romántico, es preciso. Si se falla en el momento adecuado, los animales mueren. Las yurtas se levantan en pocas horas. Estructuras circulares de madera plegable, cubiertas de grueso fieltro prensado. No hay clavos permanentes, no hay cimientos. El hogar no se define por el suelo que ocupa, sino por las personas que lo habitan. En el centro, el fuego. Alrededor, camas bajas, baúles, utensilios esenciales. Cada objeto tiene función. No hay exceso porque todo debe ser transportado cuando llegue el momento de partir. La vida diaria es trabajo continuo. Al amanecer comienza el ordeño, luego el pastoreo, la vigilancia constante contra depredadores, la reparación de cercas improvisadas, la elaboración de queso, kumis y otros productos lácteos. La lana se limpia, se hila, se transforma.
La carne se seca para el invierno. No hay horario impuesto por relojes externos, pero sí una disciplina impuesta por la supervivencia. El ganado no entiende fines de semana. Los niños aprenden montando a caballo antes de dominar la escritura. Reconocen cambios en el viento, distinguen plantas útiles de las venenosas, saben identificar señales de enfermedad en un animal a distancia. La educación formal existe, pero obliga a decisiones difíciles. Asistir a la escuela implica permanecer meses en asentamientos permanentes. Cada año que un niño pasa lejos del ciclo migratorio, es un año en que el conocimiento tradicional se debilita. La riqueza se mide en número y salud de los animales. Ovejas, cabras, caballos, a veces yaks según la altitud. Pero los animales no son solo capital, son relación. Dependen del cuidado humano, y los humanos dependen de ellos para casi todo: alimento, abrigo, transporte, intercambio. Cuando una tormenta inesperada congela la hierba bajo una capa de hielo, y no es una pérdida abstracta, es la amenaza directa a la continuidad de la familia. El cambio climático altera el equilibrio que hizo posible esta vida durante siglos. La nieve llega antes o más tarde de lo previsto. Los deshielos intermitentes crean capas de hielo que el ganado no puede romper. Los pastos se degradan por sequías más largas. El conocimiento transmitido por generaciones sigue siendo valioso, pero necesita adaptación constante. Lo que era predecible se vuelve incierto, y aún así, en Judai, el movimiento continúa. Las caravanas avanzan lentamente por los valles abiertos. El humo asciende de las yurtas al amanecer. Las familias se visitan durante las grandes migraciones, manteniendo redes que abarcan cientos de kilómetros. No es aislamiento absoluto, es interdependencia móvil. Cada clan sabe que en caso de desastre puede recurrir a otro, siempre que la movilidad siga siendo posible. La generación joven observa dos caminos. Uno conduce a ciudades como Gorno-Altaisk o más allá, hacia universidades y empleos estables. El otro mantiene el ciclo nómada, cada vez más exigente y menos rentable. La mayoría elige asentarse, no por desprecio a la tradición, sino por cálculo racional. Permanecer requiere aceptar una vida físicamente dura y económicamente frágil. Judai representa el límite. Mientras haya una sola familia que levante su yurta en primavera y la desmonte en otoño, el nomadismo del Altai no habrá desaparecido, pero su continuidad ya no está garantizada por el entorno. Depende de decisiones conscientes en un mundo que favorece la permanencia. El movimiento, que fue durante milenios la norma humana, aquí se ha convertido en resistencia. Cuando las caravanas parten al final del verano y el valle queda vacío, Judai deja de existir como asentamiento visible. Solo quedan huellas leves en la hierba, ceniza enfriada donde estuvo el fuego. El viento borra el resto. Y en ese silencio se entiende algo esencial. El nomadismo no es ausencia de hogar, es la decisión de llevar el hogar consigo, sabiendo que el mundo cambia, pero insistiendo en moverse con él en lugar de anclarse contra él. Y cuando cae la noche en Judai, el silencio no es vacío, sino vasto. Las estrellas cubren el cielo sin la interferencia de luces artificiales,
dibujando rutas que los ancianos aún saben leer. El fuego en el centro de la yurta cruje suavemente mientras el viento golpea el fieltro desde afuera. Mañana tal vez sea día de partir, o tal vez de permanecer un poco más. No hay prisa moderna, solo la lógica antigua del clima y la hierba. Las montañas del Altai no son naturaleza salvaje. Son una tierra natal, gestionada con cuidado durante milenios por pueblos que se desplazaban con las estaciones, siguiendo animales y oportunidades, manteniendo culturas que nunca necesitaron escritura, ciudades ni fronteras. Esa forma de vida está terminando, no por la violencia o la conquista, sino por la presión económica, el cambio climático y el simple hecho de que la vida sedentaria es más fácil. Y los nómadas que quedan lo hacen con los ojos abiertos, conscientes de que están practicando una tradición que se extingue, de que sus nietos probablemente vivirán en ciudades o pueblos, de que las yurtas, los rebaños y las migraciones estacionales se convertirán en piezas de museo y festivales culturales en lugar de vida cotidiana. Hay melancolía en esto, pero también resiliencia. Continúan porque importa, porque la tradición tiene un valor más allá de la economía, o porque algunas formas de vida merecen mantenerse incluso cuando ya no son prácticas. Las montañas sobrevivirán a los nómadas, sobrevivirán a las naciones que las reclaman, sobrevivirán a los cambios climáticos que las transforman. Son pacientes, operan en tiempo geológico, indiferentes a la presencia o ausencia humana. Pero la relación humana con estas montañas, íntima, espiritual, práctica, se perderá. Las generaciones futuras podrán visitar el Altai, escalar sus picos, fotografiar su belleza. Pero no lo conocerán como lo conocieron los pueblos nómadas, como hogar y no como destino, como compañero y no como obstáculo. Este es el Altai hoy, montañas doradas que se vacían, antigua encrucijada que se convierte en destino turístico, tierra natal de nómadas que se están quedando sin tiempo, sin espacio y sin razones para continuar. El frío permanece, las tormentas permanecen, los picos sagrados permanecen. Lo que desaparece es el conocimiento humano de cómo vivir con ellos, a su lado, o como parte de ellos en lugar de como conquistadores o visitantes. Los últimos nómadas de las montañas heladas se desplazan a través de sus estaciones, manteniendo ritmos más antiguos que las naciones, siguiendo patrones escritos en la propia tierra. Cuando se detengan, algo esencial quedará en silencio. Quizás las montañas lo noten, o quizás no. Las montañas no necesitan testigos humanos para existir, pero los humanos, al parecer, sí necesitan montañas como estas para recordar lo que fuimos y lo que imposiblemente todavía podríamos ser. Y sin embargo, mientras el mundo acelera, el Altai continúa marcando un ritmo distinto. El amanecer todavía enciende las cumbres con luz dorada. El viento sigue descendiendo por los valles, como lo ha hecho durante milenios. Hay una sensación persistente de que nada ha cambiado.
y, al mismo tiempo, de que todo está cambiando. La quietud de las montañas contrasta con la fragilidad de la cultura que las habita. O tal vez el fin del nomadismo no llegue con un último campamento dramáticamente abandonado. Sino con una migración que nunca se repite, una yurta que no se vuelve a levantar en primavera, un rebaño vendido para pagar estudios en la ciudad. Las transiciones históricas rara vez anuncian su llegada, simplemente ocurren, silenciosas, hasta que un día miramos atrás y entendemos que una era ha terminado. Pero incluso cuando la vida nómada se reduzca a memoria, su lógica permanecerá inscrita en la tierra. Los senderos apenas visibles en la hierba, los antiguos lugares de pastoreo, los relatos transmitidos alrededor del fuego. Todo ello formará parte de la identidad invisible del Altai. Las montañas seguirán en pie, inmensas y pacientes. Y en su silencio quedará la huella de quienes supieron caminar con ellas, no para poseerlas, sino para pertenecerles.